Bueno, creo que no sé cuán variado es el público, sospecho que todo el mundo tiene algún background de budismo tibetano, ¿verdad? Todos, no hay nadie que no tenga un background de esto. Ustedes lo... Ajá. Bueno, entonces podemos empezar explicando las 4 nobles verdades y en ese marco de las 4 nobles verdades introducimos el Dzogchen. De esta manera hay una introducción al budismo para los que no tienen conocimientos de budismo y luego una explicación de qué es el Dzogchen y cómo se diferencia de otras enseñanzas, de otros vehículos para los que ya tienen una base de budismo tibetano. Bien. Bueno, la primera noble verdad, en general las 4 nobles verdades yo las expreso con los nombres sánscritos. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que corresponda de manera precisa a el término sánscrito o pali o tibetano, etc. En general, los términos de esas lenguas orientales que se utilizan son más amplios. Por ejemplo, decimos que la primera noble verdad es el sufrimiento, pero sufrimiento nosotros pensamos que es algo que está siempre allí torturándonos, y sufrimiento en general dukkha es algo más amplio que esto. Por ejemplo, una carencia de plenitud es algo sutil que la mayor parte de la gente no llamaría sufrimiento, y eso está incluido en el dukkha. Una incomodidad que está siempre subyacente también está incluida en el dukkha. El sufrimiento este que recurre y que es más activo también está incluido en el dukkha. Entonces, por eso prefiero mantener la palabra dukkha y no utilizar sufrimiento, ¿no? O sea, así no lo limitamos tanto. Me gusta explicar el dukkha en términos de los 3 tipos de sufrimiento que describió Shantideva en el Bodhicharyavatara o Bodhisattva-charyavatara, que serían, vamos a empezar por el sufrimiento del sufrimiento. ¿Por qué se llama sufrimiento del sufrimiento? Ahí está la clave de por qué yo utilizo la palabra sánscrita y no la palabra sufrimiento en español. Sufrimiento del sufrimiento debería ser más bien dukkha del sufrimiento, porque dukkha es más amplio y sufrimiento es más específico. Esto sería, de hecho se compara con alguien que tiene lepra y le da peste bubónica. O sea, es algo bien feo como imagen. ¿Por qué? Porque ya tenemos el dukkha y encima del dukkha nos da un sufrimiento activo que lo experimentamos como algo terrible. Bueno, ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? Dolor de muelas, un dolor, una angustia muy grande, todo tipo de sufrimiento, muchas gracias. Todo tipo de sufrimiento que sea un sufrimiento que experimentamos como algo que nos agobia y como que le damos el nombre de sufrimiento y es terrible, pues. Luego tenemos el sufrimiento del cambio. ¿En qué consiste este sufrimiento del cambio? Este sufrimiento del cambio viene siendo el sufrimiento de perder algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, un general al que lo degradan, una persona que pierde un ser amado, una persona incluso que le roban un bien material que puede ser muy preciado para esa persona. Hay infinitos ejemplos de esto también. Y por último, el sufrimiento todo abarcador, que es algo que subyace en toda nuestra experiencia. Estemos experimentando lo que llamamos placer, lo que podríamos llamar sensación neutra o lo que podríamos llamar sufrimiento, siempre por debajo subyace este sufrimiento todo abarcador. Entonces este último se compara con un cabello y Shantideva comparó al individuo normal con la palma de la mano. El individuo normal no lo experimenta. ¿Por qué? Porque está siempre concentrando su atención en otra cosa.
Y el bodhisattva con el globo del ojo. ¿Por qué? Un cabello, él lo experimenta. Un cabello en el globo del ojo hay que arrancarlo, o sea, no se puede quedar allí, porque arde mucho. Entonces, lo que para otra gente es algo que se está eludiendo y que no lo agobia y que no lo molesta, para el que ya está en el sendero, es algo que no se soporta y hay que arrancar. Entonces, esto es como que la contradicción se ha transformado en conflicto, como que hay una contradicción siempre allí en el centro mismo de nuestra existencia, que siempre estamos eludiendo, y aquí el darnos cuenta de que ella está allí se transforma en conflicto y entonces no queda más remedio que resolverla. Por lo tanto, hacernos conscientes del sufrimiento es lo más útil que nos puede suceder desde el punto de vista budista, porque de otra manera no hay nada que nos ¿cómo se dice? Nos empuje. Que nos empuje, sí, exactamente, a como a un caballo, por ejemplo, que se le da con el, no me viene la palabra, exacto, ¿no? Para que camine. Bien. Yo creo que para que se entienda todo esto es muy bueno dar un ejemplo muy general. Es un ejemplo que se da desde el punto de vista del hombre, porque en nuestras sociedades los hombres y las mujeres están condicionados de manera muy diferente. Entonces, este ejemplo es válido para el hombre heterosexual exclusivamente, ¿no? Para una mujer a lo mejor podría funcionar al revés. Pero de todas maneras, como la mujer sabe más o menos cómo es la psicología del hombre, puede ponerse en el... Bien, entonces el ejemplo es... Bueno, y yo se lo digo a mis alumnos en la universidad muchas veces, les digo, ¿qué pensarían ustedes, a los varones, ¿no? A los hombres, ¿qué dirían ustedes si les ofrecieran que las 49 chicas más atractivas y deseables del mundo les acariciaran, les van a acariciar todo su cuerpo desnudo con plumas de ganso para procurarles el mayor placer posible, ¿no? Entonces me dice, ¡ay! Fíjense que son plumas de ganso, no es papel de lija muy finito que al principio puede acariciar, pero a la larga va a enrojecer la piel y a ponerla irritada, ¿no? Entonces, bueno, empiezan, no sabemos cuándo, pero en un momento dado, esto sigue igual, por indefinidamente, sin ponerle límite de tiempo. En un momento dado el individuo va a decir, ¡basta! Y en el momento en que diga esto, aunque ni la intensidad ni la calidad de la sensación han cambiado, es exactamente la misma. Lo que era un placer exquisito se transforma en una tortura china. Entonces, ¿qué muestra esto? Que ni el placer ni el dolor, la sensación que experimentamos como placer y la que experimentamos como dolor, no son en sí mismas ni placer ni dolor. Entonces aquí tenemos algo que ya es paradójico, ¿no? Y entonces tenemos por el lado contrario al masoquista, que paga para que le den latigazo. Todo esto muestra que el placer es sensación aceptada, el dolor es sensación rechazada, y la sensación neutra es indiferencia hacia la sensación. Y también muestra algo más interesante, que es la dinámica del samsara. Yo no puedo permanecer aceptando por siempre, ¿no? Yo no me puedo quedar en el reino de los dioses para siempre. Yo no me puedo quedar en los infiernos para siempre, en el rechazo. No me puedo quedar en la indiferencia para siempre. Si yo acepto por mucho tiempo, llega un momento que me acostumbro a eso y se vuelve sensación neutra, porque dejo de aceptar. Y luego, la sensación neutra, permaneciendo por un tiempo, me fastidia, me aburre y la rechazo y se vuelve dolor. Pero el dolor, a su vez, yo no puedo quedarme rechazando todo el tiempo, o sea que siempre voy a estar oscilando entre subidas y bajadas, y ese subir y bajar es lo que se llama el samsara, la rueda. Entonces, por supuesto, la rueda se puede explicar psicológicamente en esta vida, cómo estamos siempre subiendo a estados más placenteros y bajando a estados más desagradables y pasando por estados neutros, pero siempre debajo subyace la carencia de plenitud y la incomodidad que constituyen el sufrimiento todo abarcador, que después vamos a explicar de dónde viene, ¿no? Bien.
Bien. Este mismo sufrimiento todo abarcador dijimos que era como una carencia de plenitud. Después vamos a explicar de dónde viene esa carencia de plenitud cuando hablemos de la segunda noble verdad. Ahora bien, esta carencia de plenitud no es solo una carencia de plenitud, sino que automáticamente a la carencia de plenitud yo la interpreto como algo desagradable, algo malo, y por lo tanto la rechazo. Entonces, aparte de ser una carencia de plenitud, es una incomodidad. ¿Por qué? Porque la rechazo y la transformo en algo incómodo. Y esto siempre está allí. Entonces, ¿qué hago yo para tratar de llenar esta carencia y de eludir esta incomodidad? Bueno, hay muchísimas maneras. Una manera es tratando de llenar esa carencia con posesiones, pensando que si yo tuviera tal cosa, se llenaría la carencia. Entonces invento que la carencia es carencia de, no meramente carencia, sino carencia de. Entonces, por ejemplo, yo puedo inventar que es carencia de tal automóvil que me gusta mucho, que es carencia de tal ordenador que pienso que puede ser una maravilla, que es carencia de, y bueno, vemos en esta sociedad de consumo innumerables de que podemos imaginar que van a llenar nuestra carencia. Ahora bien, en tanto que estamos persiguiendo el objeto, nos distraemos con respecto a la carencia y a la incomodidad que ella implica, y entonces la olvidamos, la eludimos de alguna manera. Y en el momento, en cambio, en que obtenemos el objeto, bueno, puede que nos sintamos embriagados por un ratito con el olor a nuevo, sea lo que sea que compramos, con el gusto de ay, lo tenemos, pero de inmediato ya está. Más bien se transforma en lo contrario, se transforma en algo que nos despierta a la carencia, porque ya no podemos eludirlo pensando que vamos a llenar la carencia con esto, y sentimos la carencia, y ahí está la incomodidad, un momento más desagradable. Y entonces, ¿qué pasa allí? Pienso, esta carencia ahora es carencia de esta otra cosa, y en eso vamos. Podríamos dar muchos ejemplos, pero vamos a tratar de ser breves en esto para poder hablar de Dzogchen también, para los que sí tienen ya una base budista, ¿no? Bien. Otra manera de intentar de llenar este vacío podría ser llenarlo con placer, por ejemplo, ¿no? Esto es otra manera. Entonces, un ejemplo que nos permite entender esto de manera muy clara es con una parejita muy jovencita, primera vez que tienen un contacto erótico y a lo mejor se agarran de las manos y están flotando, ¿no? Ya con esto secretaron endorfinas, qué sé yo, bueno, están flotando y se sienten muy bien, pero al ratito se acostumbraron a esto, lo que decimos de esta dinámica, ¿no? Se acostumbraron a esto y dejaron de aceptarla. La sensación se volvió neutra, por la indiferencia. Inmediatamente después de esto, ¿qué sucede? Bueno, a lo mejor se aprietan un poquito, se abrazan, ¿no? Y otra vez flotan. Y bueno, así van, y llega un momento, al cabo de un tiempo, en que lo que están haciendo es, llega un momento que van a empezar a buscar una intensidad cada vez mayor y van a estar totalmente fuera de la hora, orientados hacia un futuro en el que sienten que se van a disolver en placer. Y en tanto que están en esto, se les escapa en gran parte, por supuesto que no totalmente, pero en gran parte se les escapa lo que está sucediendo ahora porque están orientados hacia el futuro. Cuando ese futuro llega, no se pueden disolver en el placer. ¿Por qué no se pueden disolver en el placer? Porque uno trata de experimentarlo, y para experimentarlo tiene que ser alguien separado del placer que lo está vivenciando. Y por lo tanto, la única manera de ser total placer sería disolverse, desaparecer el cuarto experimentador separado en el placer, pero no podemos hacerlo porque queremos disfrutarlo y el placer es muy corto, y luego, bueno, a lo mejor si hay energía lo intentan otra vez o qué sé yo, pero en todo caso en algún momento van a tener que enfrentar otra vez este vacío, y a lo mejor van a, si pueden, si tienen los medios, a lo mejor van a cenar a un restaurante, se van a ver algo por allí, o si no prenden la televisión, o si no se van a dormir. Bien, ¿qué otro medio podría ser? Bueno, el medio del enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Uno encuentra otra persona y cuando la ve, entonces siente que,
O sea, la secreción de endorfinas, esta famosa, ¿no? Como lo explica la ciencia hoy en día. Entonces, floto. Ay, esta persona, ay, yo me sentiría siempre así si pudiera estar con ella. Y si la otra persona siente igual, pues entonces empiezan a cortejarse cada cual a su manera, ¿no? El hombre de manera más activa, la mujer de manera más pasiva. Si son tradicionales, pues hoy en día podría ser al revés también. Y bueno, llega un momento en que están juntos, ¿verdad? Y entonces cada cual va a tratar de llenar su vacío con el valor que la otra persona proyecta en él o ella. Y el otro se va a transformar como en el espejo mágico de la bruja mala del cuento de Blancanieves, ¿verdad? Entonces tú eres la más bella, tú eres la más bella, y entonces va a haber una... O sea, estoy tomando refugio en algo que se transforma en una amenaza, al contrario del refugio budista, ¿no? O sea, tomo refugio en algo que se transforma en una amenaza. Y, bueno, empiezo a temer que ese espejo mágico pueda reflejar a otra persona. Y yo quiero ser aquello que justifique la existencia de esa persona, aquello por lo que esa persona vive, etcétera, etcétera. Pero si esa persona refleja a otra persona y no a mí, o sea, está esa amenaza. Bueno, hay un ejemplo en Busca del tiempo perdido de Marcel Proust, cuando este señor se pone de novio con Albertine y, bueno, le da un apartamento y la pone a vivir allí, y mientras más le da cosas y más la isla del mundo, peor se siente, porque ella podría estar, llega un momento en que no la deja salir del apartamento, pero podría estar pensando, podría asomarse por la ventana y ver a alguien. Entonces, mientras más la encierra, más es la amenaza. Claro, también le está dando a entender, si tiene que tenerme encerrada, debe ser porque él no vale nada, porque automáticamente cualquier otro lo voy a valorar más que a él, ¿verdad? Y él sabe esto en el fondo, entonces, bueno, no podemos tampoco entrar demasiado en esta dinámica. Otra posibilidad sería la búsqueda de la fama, ¿no? Un espejo mágico es peligroso, pero muchos espejos mágicos, si se rompe uno, no importa. Entonces, tampoco no vemos que estas celebridades entran en un sitio, a lo mejor lo disimulan, no quieren mirar así, pero con el rabo del ojo están viendo si los reconocen. E incluso, y si no los reconocen, se les cae el mundo, ¿no? Y incluso cuando van de incógnito, porque es muy incómodo que siempre venga un poco de gente detrás a pedir autógrafos y todo esto, o sea, la idea es que lo estén reconociendo a uno todo el mundo, pero tampoco que uno no pueda andar un poquito por allí, digamos, sin que nadie lo esté molestando. Entonces, incluso en ese momento la gente se siente que es muy especial porque tiene que ir de incógnito y se tiene que disfrazar, ¿no? Ay, no. O sea, bueno, tenemos estas estrellitas de Disney que han parado en curas de sueño y toda clase de cuestiones, ¿verdad? Se han hecho muy famosas y se les ha trastocado completamente la existencia con esto. Les ha salido al revés, la amenaza es mucho mayor. Si yo tengo que llenar mi vacío con muchísimos espejos mágicos, es como si se hiciera más grande también. Bien. Bueno, Elizabeth Taylor una vez se le metió una periodista para investigarla, pidió trabajo como mucama y cuando vio el libro, cura de sueño con ella. Bueno. Entonces, hay muchas otras maneras, por ejemplo, las diversiones o las distracciones. Meramente, ¿qué significa la palabra distraerse? Y todo el mundo considera que distraerse es bueno. ¿Qué es distraerse? Distraer es mirar hacia otro lado, distraer la atención es mirar hacia otro lado. Entonces es mirar hacia un lado que no sea el vacío que yo siento, la carencia de plenitud que yo siento y la incomodidad que está asociada a ella. Blaise Pascal, el filósofo francés, decía, por ejemplo, con respecto al cazador, el cazador tiene que creer la liebre o el ciervo, porque si no, no va a ir tras el ciervo o la liebre. Pero ¿qué es lo que quiere de verdad? Lo que quiere de verdad es ir tras, estar totalmente volcado fuera de sí, interesadísimo en esta actividad. No importa que tenga incomodidades, que tenga que caminar mucho, que le duelan los pies, que cuando dispare el rifle le culetee acá, etcétera, etcétera.
lo que le importa, lo único que quiere es estar eludiendo, interesadísimo en aquellos. Si alguien quiere destruir al cazador, le dice, mira, tú vas a ir a esa incomodidad. ¿Qué es lo más que tú puedes cazar? Un ciervo y 3 liebres, yo te lo regalo. Le destruyeron su fin de semana completamente, ¿no? Lo hundieron. Lo mismo el jugador. Tiene que creer que lo que quiere es el premio, pero lo que quiere es estar volcado por decir la ruleta o lo que sea. Lo mismo, incluso da el ejemplo de un campesino en la época feudal, que el señor feudal lo hace ir a la guerra y él más bien va encantado del obstinado que está de su existencia habitual. Entonces él va a la guerra y es terrible la guerra, ¿no? O sea, se le despellejan los pies, en la noche se le clavan toda clase de pedruscos mientras duerme, está siempre en riesgo, puede que lo hieran, le matan a los amigos, o sea, es una pesadilla. Y él todo el tiempo está soñando allá, ay, mi hogar, el calorcito del fuego en el hogar, imaginando el paisaje bucólico en el que él trabaja en su finquita todo el tiempo, ¿no? Y meterse en la cama con la esposa, los hijos, la comida buena, caliente, y en todo este desastre se lo conforta y lo permite seguir adelante, ¿no? Y cuando llega a la casa de nuevo, puede que por un día se sienta muy reconfortado, pero si a los 3 días está obstinado, y si el señor feudal viene al cabo de unos meses y le dice que va a otra guerra, se va encantado. Entonces, esta es otra posibilidad de las distracciones, ¿verdad? Total que tenemos múltiples maneras de tratar de llenar ese vacío, eludir esa incomodidad. También tenemos entonces, todo esto tendría que ver con el sufrimiento todo abarcador, ¿no? Con respecto a los otros 2 tipos de sufrimiento, pues es muy claro. Sobre todo el sufrimiento del sufrimiento. Siempre vamos a enfrentar experiencias, sensaciones, condiciones que tendemos a rechazar, y al rechazarlas vamos a experimentar sufrimiento, necesariamente. Sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento activo. Y entonces así estamos siempre oscilando, siempre tenemos el sufrimiento todo abarcador, y ese es constante, lo tratamos de eludir lo mejor que podamos, pero siempre volvemos a él, siempre volvemos a tomar conciencia de él, y tenemos los otros 2 tipos de sufrimiento que alternan constantemente, ¿no? Y así logramos subir un poco a los reinos superiores, pero luego caemos a los inferiores, permanecemos en los del medio, pero por debajo de todo esto siempre subyace el sufrimiento todo abarcador. ¿Cuál es la segunda noble verdad? La segunda noble verdad es la causa de la primera. Entonces, ¿cuál es la causa de la primera? En el Canon Pali, el Buda dijo que era Trishna, que es ansia, deseo, otra vez una palabra que no se puede traducir con exactitud, pero a veces se dice ansia, a veces se dice deseo, avidez. En todo caso, en la enseñanza Dzogchen se habla de 3 tipos, me iba a saltar un paso importantísimo. En el mismo Canon Pali, el Buda Shakyamuni enseñó el Pratitya Samutpada, la originación interdependiente. Entonces allí, el Trishna es el 8º eslabón. ¿Y cuál es el primer eslabón? La avidya. Claro, la avidya es el resultado de el 12º eslabón, que es Yadamarana, pero ¿cuál está de primero en la cadena? De todas maneras, ¿cuál puso él como número 1? La avidya. Y el Trishna el 8º. Entonces, quiere decir que de alguna manera estaba dando a entender que había una causa del Trishna. Que el Trishna es la causa del sufrimiento, pero el Trishna a su vez tiene una causa. Y esa causa es la avidya. Según la enseñanza Dzogchen, otra vez una palabra sánscrita, otra vez algo que no podemos traducir, o sea, siempre volvemos a lo mismo. Entonces, para
en vez de traducirlo, vamos a explicar los tres tipos de avidya según la enseñanza Dzogchen. Y aquí ya es el primer contacto con el Dzogchen, pero claro, todavía no se va a entender lo que es el Dzogchen por meramente explicar los tres tipos de avidya según el Dzogchen. El primer tipo de avidya corresponde a la etimología de la palabra. La A es un privativo. Vidya significa, hay varios sentidos. En un sentido, vidya es ciencia. Por ejemplo, en el budismo están las 5 ciencias. Entonces, pero aquí en este caso, avidya no es falta de ciencia. Avidya es falta de sabiduría o incapacidad de reconocer la gnosis primordial que no he definido todavía, pero bueno, por ahí vamos poco a poco. Este tipo de avidya, que es meramente ignorancia de nuestra verdadera condición, falta de sabiduría o imposibilidad de reconocer la gnosis primordial que todo lo abarca, ese tipo de avidya subyace en toda nuestra experiencia, dualista, con error, etcétera, etcétera, pero se manifiesta también en ciertos trances meditativos, los trances meditativos más profundos que podemos encontrar, pero que no son nirvana. Por ejemplo, el Buda Shakyamuni, antes de realizarse, él estuvo absorto después de que tuvo estas visiones en que lo atacaba Mara, primero con las apsaras y luego con los demonios que lo atacaban. Después de esto él entró en un trance meditativo muy profundo en el cual no había dualidad sujeto-objeto y por supuesto menos aún dualidad figura-fondo, no había conocimiento activo. Sin embargo, esto no era el despertar. Esto era un poco como el resultado último del yoga de Patanjali en el hinduismo o del Sankhya, ¿verdad? En el hinduismo también. Pero para el budismo esto no es la iluminación. ¿Por qué? Primero que nada porque de ese estado siempre se va a manifestar el samsara luego activo y vamos a tener todo el dukkha que hemos eludido cuando estamos en ese estado. Si morimos en ese estado vamos a renacer o en otra parte. O sea, no representa una solución. Y desde ese estado no podemos actuar en el mundo, no podemos ayudar a los demás seres. Entonces no tiene utilidad tampoco. O sea, eso no es lo que busca el budismo. De hecho, el Buda estuvo allí y no estaba despierto todavía. ¿Cuándo se dio su despertar? Cuando apareció la estrella de la mañana, Venus, y él la vio, pero de manera no dualista. No sintió que había alguien tras los ojos mirando una realidad externa y que esa realidad externa era en sí misma la estrella de la mañana, Venus, ¿verdad? Y no separó esa estrella de todo lo demás de su continuo de sensación, sintiendo que eso era en sí mismo Venus, sino que simplemente se manifestó eso allí y después de esto, en un momento dado, él comenzó a caminar. En la mitología se dice que los dioses, pero bueno, estas son formas mitológicas de explicar lo que le sucedió. Simplemente él no era un pratyeka Buda que no tiene propensión a enseñar y que cuando tiene la realización muere al cabo de 4 días. Él se paró de allí, comenzó a caminar, se encontró a los ascetas y surgió la enseñanza de las 4 nobles verdades. Entonces, este es el primer tipo de avidya. El segundo tipo de avidya sería un error. ¿Cómo un error? Una confusión. ¿Cómo una confusión? Bueno, para que esto se entienda, yo voy a usar una metáfora. Hay que tener en cuenta que esto no es más que una metáfora, porque, por ejemplo, hay escuelas budistas que no plantean que existe una realidad física fuera de la mente. Hay otras escuelas budistas que dicen que no podemos ni afirmar ni negar, o sea, digamos que el Madhyamaka, por ejemplo, los Madhyamikas son los que se adhieren al Madhyamaka, no plantea ninguna tesis, pero dice que no podemos tomar ninguna tesis como cierta, porque es tan válida como su contrario. Toda paksha, toda tesis implica una paksha, una antítesis, y ninguna de las dos es verdadera. Entonces no podemos tomar una cosa como cierta, pero tomemos como metáfora a la física actual. Según la física actual, el universo es un continuo de energía
¿Qué significa un continuo? Significa que no hay ni espacios vacíos. Una pregunta, los que están de últimos me oyen, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Afortunadamente para mi voz, porque he tenido que hablar mucho durante este viaje y si hubiera tenido que hablar más fuerte hubiera sido un poquito difícil. Bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ajá, okay. La metáfora de la física. Entonces, no tiene ni espacios vacíos ni una sustancia distinta del campo que separe un ente de lo que lo rodea. Por ejemplo, esta copa, no hay ni una zona de espacio vacío que la separe del aire o de la mesa o de mi mano, ¿verdad? Ni tampoco una sustancia distinta del continuo de energía que la separe. Quiere decir que ella en sí misma no está separada. Si ni siquiera está separada en sí misma, menos aún puede ser en sí misma una copa. Yo la puedo percibir como una copa desde un punto de vista, ¿verdad? Si yo la veo, por ejemplo, yo tengo sed y necesito tomar agua y le echo líquido, es una copa. Pero si yo soy un científico nuclear, puede que la vea como un conjunto de átomos o de partículas subatómicas o como un segmento del continuo de energía que está siendo separado por la percepción humana. O incluso más allá, como algunas teorías de la física que no voy a entrar ahorita, según las cuales el tiempo y el espacio tampoco son autoexistentes. Y por lo tanto ni siquiera podemos decir que yo separo esto en un espacio que existe ya en sí mismo. Bueno, pero ya no nos metamos tan allá. Bien, entonces, sin embargo, a pesar de que todo es un continuo, yo siento, normalmente cuando estoy en el dualismo, por ejemplo, estoy aquí mirándolos a ustedes y en el dualismo yo sentiría que detrás de los ojos y entre los oídos hay alguien como una conciencia o un alma o qué sé yo que está percibiendo un mundo externo en el cual están todos ustedes y cada uno de ustedes sentiría exactamente lo mismo en el dualismo, ¿verdad? Que me están viendo a mí, que si voltean acá ven a la otra, al otro. Bien, ¿está justificado esto o no está justificado? ¿Cómo surge esta sensación de que hay un perceptor? Son impulsos electroquímicos que pasan por el cerebro humano. Esos impulsos electroquímicos son parte del continuo de energía que es el universo, no está separado. Y las neuronas del cerebro tampoco. Entonces, eso que percibe no está separado del mundo. Pero yo siento que intrínsecamente yo soy alguien que está detrás de los ojos y entre los oídos y que está percibiendo un mundo externo. Ahí hay un error. De este error surge el primer tipo de sufrimiento. ¿Cuál es el primer tipo de sufrimiento? El tercero, mejor dicho, el todo abarcador. O sea, en el instante en que yo soy el todo, pero me experimento como una parte contrapuesta al resto, experimento carencia de totalidad. Esa es la causa del dukkha, de ese primer tipo o tercer tipo de dukkha. Podríamos, en términos de la metáfora de la física, si el universo es un continuo de energía que no tiene ningún espacio vacío, es total plenitud. En el momento en que yo me siento a una distancia de ese continuo de plenitud, experimento carencia de plenitud. Entonces esa sería la causa de ese tipo de dukkha. Al mismo tiempo, en lo que experimento esta carencia de plenitud, la conceptúo como incómoda y la rechazo. Hay dualismo, rechazo. Al rechazarla, la vuelvo incómoda. Incomodidad asociada a esto, ¿verdad? Ok. Luego, habría un segundo aspecto de ese segundo tipo de avidia, que sería ya cuando, por ejemplo, yo tomo algo como figura y dejo lo demás como fondo. Eso en términos de la Gestalt, la teoría Gestalt en filosofía y la psicología Gestalt dice que los seres humanos tenemos mente figura-fondo. Tenemos que tomar algo como figura y dejar lo demás como fondo. O sea, yo percibo la copa y estoy concentrado en la copa y dejo todo lo demás como fondo. O bien lo que me interesa es qué están haciendo ustedes y entonces
tomo todo esto como figura y dejo la copa como fondo. Siempre tengo que tomarlo como figura y dejar lo demás como fondo. Cuando percibo la copa, siento que ella es en sí misma una copa. Y si fuera, por ejemplo, una persona que yo siento que es mala o algo así por el estilo, pues automáticamente en lo que yo la conceptúo como siendo en sí misma esa persona que es mala, yo la rechazo. Entonces surge la pasión asociada al rechazo, que puede ser odio, ira, miedo, si esa persona me puede atacar a mí y hacerme daño, ¿verdad? O puede ser deseo, si es algo que yo siento que me atrae, que me gusta, que yo puedo complementarme con esto, que puedo llenar mi vacío con esto. O simplemente si es algo que no es ni una cosa ni la otra, le soy indiferente. Y es lo que estábamos diciendo. Entonces ahí surgen todas las pasiones con este segundo tipo. Bueno, no vale la pena que entremos con palabras sánscritas, un tipo de pensamiento que produce la dualidad sujeto-objeto, qué tipo de pensamiento produce esto otro. Lo que tenemos es que dar una idea general de las cuatro nobles verdades. Y por último tendríamos el tercer tipo de dukkha, que es el tomar, de avidya, que sería el tomar el segundo tipo, o sea, el error o la confusión, como la verdadera condición de la realidad. Y esto implica que entonces estamos confundidos acerca de nuestra confusión. Estamos en el error acerca de nuestro error. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, creo que el error no es error. Creo que la confusión no es confusión. Ese sería el tercer tipo de avidya. Bueno, con esto se entiende más o menos cuál es la causa del dukkha, y creo que queda bien claro por qué es la causa del dukkha también, ¿no? Bueno, podríamos meternos en explicaciones mucho más largas. Si quieren una explicación mucho más larga, pueden leer Budismo y Dzogchen, el libro que se publicó aquí en España, y otra cantidad de cosas que están por ahí en internet también, ¿no? Bien. La tercera noble verdad, ¿cuál será entonces? Bueno, antes de entrar en la tercera noble verdad, hubo unos aspectos que normalmente no se asocian a la primera, pero que podríamos asociarlos a la primera. ¿Por qué? Porque son algo malo, algo que no está bien. Bien. Uno sería, por ejemplo, la autointerferencia, la imprecisión en nuestros actos, que surge de la autoconciencia. Entonces, hay un versículo inglés que dice: muy feliz era el 100 pies hasta que el sapo una vez le dijo: ¿qué orden al andar siguen tus remos? Lo cual forzó su mente a tal extremo que confundido una zanja fue a caer mientras pensaba cómo hacer para correr. ¿No? El 100 pies se le ponía cada patica tras otra perfectamente y caminaba perfectamente y no tenía ningún problema, hasta que el sapo le dijo: ¿cuál patita pones tras cuál? Y ahí, tratando de ver y tratando de manejar las patitas, se le enredaron y cayó boca arriba, y entonces el sapo... Qué bueno. Bien. Otro sería cuál es la causa del mal. Porque también esto es parte del dukkha. O sea, cuando lo hacemos mal a los demás, estamos sufriendo nosotros mismos, nos demos cuenta o no. Y hacemos sufrir a otros, o sea que es parte del dukkha nuestro y del dukkha de los otros. ¿Cuál es la causa del mal? Bueno, en una parte, el egoísmo. El pensar que yo puedo obtener mi propio bienestar a costa de hacerle daño a los demás. Y por otra parte también, algo más que esto, que sería un poco, ya en términos de psicología, lo que Jung llamó la dinámica de la sombra, y que Freud asoció con la proyección, etc. Para Jung esto era la herencia de nuestros ancestros animales, pero hoy en día, que eran violentos, etc., pero hoy en día la paleopatología, el estudio por patólogos de cadáveres de la más remota antigüedad, muestra que la violencia entre los seres humanos no estaba generalizada en Eurasia antes del 4000 y pico antes de Cristo. Solamente se ha conseguido, mucho más atrás de esa época, en unos pocos sitios del Valle del Nilo y en Australia, y eso nunca antes del 12.000 antes de Cristo. Entonces esa explicación no parece sustentarse. Entonces, ¿cuál puede ser la causa?
Bueno, cuando la sociedad empieza a tener normas muy rígidas y cuando la identidad humana empieza a funcionar en términos de la identidad social, entonces al niño se lo tiene que adaptar a ciertas normas. Entonces la madre con la mejor de las intenciones, y luego el maestro con la mejor de las intenciones, el padre con la mejor de las intenciones, tienen que castigarlo cuando hace lo que no es socialmente aceptable o lo que es malo para su salud. Por ejemplo, comer caca. No sé si aquí se dice caca. Okay. El niño está jugando y come caca y le llega a la mamá y lo ve como algo muy malo. ¿Para qué? Para inhibir su subjetividad y hacer que suelte eso y no lo haga. Y entonces cuando hace algo que sí es aceptable, entonces le das todo su amor y le hace cositas así agradables, ¿no? Y él se siente que es esa cosita rica que está viendo la mamá. Esa cocina. Riquiño. Exacto. Bien, entonces claro, se me hace sentir que yo soy ese objeto de oprobio, esa cosa horrible, y que yo tengo que tomar ciertas conductas para hacer que todo el mundo me vea como esa riquiña, ¿verdad? Y eso es lo que yo trato de hacer, pero entonces como tengo muy dentro de mí esta sensación de ser ese objeto de oprobio, tengo que ver a otros así. Entonces está salir la dinámica, por ejemplo, del holocausto nazi, etc. Bueno, no vamos a entrar más en detalle porque eso sería psicología y no budismo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la causa de todo esto? Bueno, es lo mismo, es la envidia. ¿Por qué? Porque es el dualismo el que está en la raíz de la autoconciencia, que yo tenga que controlarme desde el punto de vista de un observador, ¿verdad? Y eso yo lo aprendo a hacer justamente cuando yo soy el bebé que está jugando y la madre en ciertos momentos me inhibe la subjetividad y en ciertos momentos me la celebra. Entonces yo empiezo a verme desde afuera para ver qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, y siempre estoy sintiendo que yo soy lo que percibe el otro, y eso es lo que está en la raíz de esto. Esto siempre crea un problema. Por ejemplo, estas gimnastas, ¿verdad?, que hacen esas maravillas en las Olimpiadas, hacen cosas muy muy buenas, pero ninguna de ellas saca toda la vida 10. O sea, siempre hay obtengo algunas veces 10 y algunas veces no 10, esa gimnasta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella tiene que autoconscientemente manejar una rutina hasta que le salga perfecta, pero siempre en el momento de realizarla no tiene la seguridad de 100% de que va a ser la que gana, y ahí puede que en un momento le entre la duda de una mirada que la percibe y trate de controlar algo allí y le sale mal. Y por eso nadie tiene 10, ni siquiera la famosa Nadia Comaneci, aquella, no sé si la recuerdan, sacó 10, nunca, ¿no? Entonces siempre está ahí la potencialidad de la autointerferencia. Tercera noble verdad. La tercera noble verdad viene siendo el nirvana. En el Hinayana, el Theravada, lo que el Mahayana llama el Hinayana, en el Canon Pali, hay distintos tipos de nirvana. En el Mahayana, el nirvana que se considera como nirvana es el nirvana no pasivo, el nirvana activo, el nirvana que es el nirvana de un Buda, que puede tener la potencialidad de realizar miles de actos por el beneficio de todos los seres, más allá del dualismo, más allá del error, sin sentir que él está actuando, sino que todo surge a través de él espontáneamente. Es lo mismo que se llama Anuttara Samyak Sambodhi, ¿no? Despertar total e insuperable. Como distinto, por ejemplo, de un nirvana, de uno de los tipos de nirvana que se considera en el Canon Pali y en el Hinayana, que es por ejemplo, que se conoce como Nirodha Samapati. Y ese tipo de nirvana es simplemente
o sea, viene siendo en el fondo aquello que tuvo el Buda antes de su despertar. Ese estado en el que no había nada, en el que no había dualismo, en el que no había dualidad figura-fondo, ¿verdad? No había conceptuación, pero no era despertar. Entonces, para el Mahayana esto no es. Y este despertar implica lo que el Mahayana llama Sarvakarañata, que viene siendo lo que se traduce como omnisciencia. Y lo importante no es si yo soy capaz de saber lo que está detrás de la luna. Lo importante es que un Buda tiene la capacidad de responder a cada uno de la manera que es perfecta para esa persona en ese momento. Digamos, eso es lo que es verdaderamente relevante. Lo otro no viene al caso, porque el Buda no es un científico que me interesa determinar que en el lado oscuro de la luna hay tal cosa o no hay tal cosa, una montaña o no hay una montaña, o cuántos cráteres hay, ¿no? Entonces, bien, esto resuelve todo porque, puesto que no hay autoconciencia, todo surge espontáneamente, no hay autointerferencia, todo se hace de manera perfecta. Hay un poco de ejemplos, no solo en el budismo, sino incluso en el taoísmo y en otras tradiciones, pero no vale la pena que entremos con los ejemplos, ¿no? Por último, la cuarta noble verdad es el sendero. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y esto es algo que a mucha gente le llama la atención. ¿Cómo puede ser que la tercera noble verdad sea el despertar, lo que llamamos iluminación por lo general, y la cuarta sendero, si al despertar se llega a través del sendero? Entonces debería ser al revés. El sendero debería ser la tercera y el despertar la cuarta, o la iluminación la cuarta. Bueno, la respuesta es muy simple. Un sendero que no surja del despertar de alguien es falso y no jamás va a llevar al despertar. ¿Por qué? Porque va a estar viendo la dinámica del samsara. Cuando trato, o sea, si yo no sé dónde está el norte, porque nunca tratando de ir al norte, y peor aún, como yo tengo un ego y siento que yo soy ese ego, yo lo que quiero es conservar ese ego. Por lo tanto, el ego va a hacer que toda la dinámica de un sendero que yo desarrolle para eliminar al ego, lo que haga sea sostener el ego, y por lo tanto sostener el error, sostener la avidya, que es la causa del dukkha. Por lo tanto no va a funcionar. Entonces, por esto, el sendero es la cuarta y no la tercera. Por supuesto, en el caso de un individuo, tiene primero que seguir el sendero para poder llegar al despertar. Pero sin embargo, se enseña para que quede claro que solo un sendero que ha sido mostrado o enseñado por alguien que ya ha llegado a ser un Buda puede conducir a la budeidad a otros individuos. Entonces es por esto que se le da este orden a las nobles verdades. Y por último, entonces, el sendero es marga. Ese es el único que no tenemos que utilizar la palabra sánscrita. ¿Por qué? Porque sí, o sea, el sendero, pues. Normalmente, el sendero se explica en términos de sendero. Pero acá, como lo que queremos también el Dzogchen, lo vamos a explicar en términos de tres. ¿Cuáles son los tres? En la tradición se nos dice Mahayana y Vajrayana. Esto es la forma de enseñar, explicar los senderos. Fueron tradiciones que se instalaron en el Tíbet a partir del siglo XI. Los Awa, los Sakyapa y finalmente los Gelupas, que claro, ya no surgieron cuando son un poco cada acción detallada de lo que había enseñado a pero todas estas tradiciones se llaman las tradiciones Sarmapa, que se adhieren a lo nuevo, a las nuevas enseñanzas. Y en cambio, los Nyingmapas no eran una escuela, que eran que Tíbet, Vimalamitra, etc. Entonces, puesto que en las nuevas enseñanzas no existía el Dzogchen, en las nuevas tradiciones,
se clasificaban los senderos en Hinayana, Mahayana y Vajrayana. Pero en la época de Padmasambhava hubo una manera de enseñar que era diferente, que era sendero de renuncia, sendero de transformación y sendero de liberación espontánea. Por lo general esto se traduce como autoliberación, pero cuando decimos autoliberación puede que no se entienda bien, porque autoliberación podemos pensar que es que yo me libero por mí mismo. Ese no es el sentido. Autoliberación es que las pasiones, el error, la conceptuación, los pensamientos se liberan por sí mismos. No que hay un yo que se libera por sí mismo por su propio esfuerzo, como un héroe de la liberación. Es todo lo contrario, es que todo pasa por sí mismo y no hay nadie que pueda producir la liberación. Esto no es algo tan diferente. Ningún sendero que sea auténtico puede tener una liberación o un despertar que sea producido. Las enseñanzas incluso del Hinayana, del canon Pali, establecen muy claramente que todo lo que es en Pali, Sankata, en sánscrito, sánscrita, todo lo que es creado, producido, condicionado, hecho a propósito, es transitorio e implica sufrimiento. Entonces, el despertar en ningún vehículo, si es un verdadero despertar, puede ser producido. Lo que sucede es que eso es vida de liberación espontánea porque no hacían esto de ninguna otra escuela. Y muestra, o sea, toda su práctica está basada en un principio de espontaneidad en el cual se hace patente que la realización solo puede ocurrir de manera espontánea y por sí misma. Pero eso no quiere decir que no hay nada que hacer. Hay muchísimo que hacer, pero los métodos que se aplican le ponen una zancadilla a la idea de que hay alguien que hace para que colapse y con él colapsen todos los conceptos y se haga patente aquello que los conceptos normalmente ocultan, que es nuestra verdadera condición. Entonces, este es el verdadero sentido del Dzogchen. Vamos a hablar un poquito de las otras dos vías y después volvemos sobre esto, ¿no? De por qué el Dzogchen es vía de liberación espontánea y por qué, por ejemplo, se ha dicho que el Dzogchen está más allá de la causa y del efecto, cosa que asusta tanto. Ya vamos. Y lo que pensaron la gente, por ejemplo, cuando se oyó que la causa y el efecto, que se horrorizaron, porque no sabían lo que quería decir más allá de la causa y el efecto. No sabían que era justo lo que había enseñado Shakyamuni, ¿no? Pensaron que era todo lo contrario. Bien, la vía de renuncia es lo siguiente. El error, la avidia, en cuanto a error, implica dualidad sujeto-objeto. Es la causa del dukkha, de la carencia de plenitud. Por lo tanto, toda pasión le da más fuerza a la dualidad sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque toda pasión es una actitud de un sujeto hacia un objeto, ¿verdad? Yo quiero ese objeto, yo odio ese objeto. Siempre es darle fuerza a esa dualidad. Y también al segundo tipo del error, que consiste justamente en esto, en considerar que eso es en sí mismo una lámpara, que esto es en sí mismo una persona desagradable que yo tengo que rechazar o temer, que esto en sí mismo es una persona agradable que yo tengo que atraer hacia mí, o un objeto que tengo que poseer, etcétera, etcétera. Todas las pasiones funcionan en base a eso. Entonces todas las pasiones reafirman la dualidad sujeto-objeto y reafirman y tienen como base esa conceptuación tomada como algo absoluto y verdadero, que es la causa de todo lo negativo. Entonces las pasiones en la vida de renuncia se consideran como serpientes venenosas que pueden destruirnos, y los objetos que las activan se consideran como algo que yo tengo que eludir para que la serpiente venenosa no me destruya. Entonces me alejo de los estímulos estos. Por ejemplo, en la vida no soluciona nada. En el monasterio se recrean todas las cosas de la sociedad habitual. Entonces un monje quiere ser tú, cada monje quiere ser el mejor.
O sea, recrear un día, los tibetanos fueron cosas horribles también en otro sentido. Por ejemplo, como muchos niños los enviaban las familias y no por vocación, entonces entraban allí y se volvían adultos. Muchos violaron los monjes mayores porque se querían volver Buda. Estaban allí porque los había metido la familia y todo esto, y el impulso erótico estaba allí. No vamos a decir que era un infierno, ni mucho menos, pero mucha gente se realizó como monje, pero no es una norma que por meterme a monje me realizo. Pasaron cosas. Se creó un mundillo igual que la sociedad amplia, pero reducido al monasterio. Practica Buda, que se va a la... pero hoy en día, de que para vivir en la selva o en la montaña no haya nadie, ni que me vaya al Amazonas porque está lleno de garimpeiros, ¿no? de buscadores de oro y de objetos preciosos, y no, hoy en día eso es prácticamente montaña más aislada. O alpinistas o qué sé yo, ¿no? Bueno, o himalayistas o alpinistas o lo que sea, o pirineístas, sierra nevadistas. El principio del Mahayana, por supuesto, los que son monjes no practican el Hinayana, practican el Mahayana. Practican el Hinayana porque tienen que mantener sus votos de monje, pero practican el Mahayana porque todo tiene que estar basado en el principio de la compasión y del bodhicitta, etcétera, de ir más allá de los propios límites por beneficiar a los demás. Pero el arquetipo del bodhisattva es laico. Si ustedes van a los sutras, todos los grandes bodhisattvas son laicos, son monjes. Entonces es alguien que vive en su casa, que tiene su esposa o que tiene su esposo, según el caso, y hace todas las actividades de una persona que tiene una profesión, y es lo que aplica es antídotos. Por ejemplo, si viene alguien y me ¿qué hago yo? Una mente tener dos actitudes contrarias al mismo tiempo, y menos hacia el mismo objeto, pero ni siquiera hacia otro objeto. Siempre no puede. Sirve muy rápido. La gente entra en un estado en el cual tiempo, miedo, deseo, eso es porque necesito una cosa de la otra. Entonces, bueno, yo pienso, ay, ¿por qué me hizo esto este señor? Hecho, está en el samsara y muy mal, y entonces por esto me hizo esto. Entonces yo con esto hace que desarrolle compasión hacia la persona y sé que ese acto le va a traer una cantidad de consecuencias negativas, y en lo que surge la compasión, que es aceptación, ya no puede haber la ira, que es rechazo. Entonces, de la misma manera, hay ciertas normas muy específicas de una que es muy permisible o permitido, y uno que no está permitido. Entonces, si me surge el impulso erótico hacia un objeto que no está permitido, por ejemplo, estoy casado y deseo a una mujer que no es mi esposa, ¿verdad? Como bodhisattva laico, lego. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la visualizo como un poco de mucosidades, o sea, vómito en el estómago, en el esófago, un poco de excrementos en los intestinos, un poco de tripas, que son los intestinos, ¿verdad? Todas así sanguinolientas, músculos sanguinolientos, esqueleto, calavera acá, bueno,
tejidos de todo tipo, ¿no? Cabello, así que salen de unas raíces y ya está, automáticamente se me pasa, ¿no? El antídoto total, el rechazo mata al deseo. Bien, en la sociedad de hoy este método es muy lento, porque estamos siempre siendo bombardeados, ¿no? Por los medios de difusión de masas, la internet, por todos lados nos bombardean con que si usted tiene que tener esto, tiene que tener aquello, te ponen cosas horribles de lo que hizo tal, te ponen a tal como un señor horrible que hace tales cosas horribles a su pueblo, otros como los héroes que tienen que ir contra aquel, y bueno, total que están siempre activando las pasiones de una manera u otra, justificado o no, no viene al caso. El hecho es que puede que un señor sea horrible, pero odiar a nadie es bueno. Entonces eso es lo que va a sostener las pasiones. Entonces es muy difícil en esta sociedad que este método funcione. Bien. En todo caso, la idea es que uno, de una manera o de otra, logre, bien sea evadiendo los estímulos o bien sea utilizando antídotos, logre desarrollar también un estado de trance meditativo muy profundo que luego le permita a uno cuestionar la experiencia de cierta manera, por ejemplo aplicando shamatha o jine, aplicar luego vipassana o lantong, para que tenga lugar una insight en inglés, ¿cómo? Darse cuenta. ¿Una qué? Darse cuenta. Sí, exacto, un descubrir, digamos, la verdadera condición, pues. Entonces, pero no es fácil llegar a este estado, ¿verdad? En esta sociedad, en estas condiciones, en una sola vida humana. Además de todo, estamos sujetos a una ley que es la ley del efecto invertido. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean. No piensen en un mono. Ahí está, ¿no? Entonces, no piensen en un mono, piensan en un mono. Si yo trato de ir en contra de los impulsos y las tendencias naturales de la mente para controlarla, va a ser muy difícil, va a ser como tratar de domar un caballo indómito, ¿no? Me va a tomar mucho tiempo. En cambio, si yo aprendo a ir con el caballo, me va a ser mucho más fácil. Este segundo principio es el principio de la vida de transformación. El sexto Dalai Lama escribió un poemita que decía, el sexto Dalai Lama fue un Dalai Lama muy peculiar, porque él se escapaba del monasterio en las noches y tenía unas noches en la... y después él se escapó de Dalai Lama. O sea, él un día se escapó y se fue, y él no quiso saber más nada, porque él no quería ser rey, o sea, tener toda esa responsabilidad. Lo que quería era irse a practicar, y se fue por allá a una montaña y más nadie supo de él. Entonces, bueno, total que él escribió un poemita que decía, esos están traducidos al español, pero esta traducción que yo voy a dar es un poquito distinta a la que está en el libro que está en español. Dice, como casi todos son practicantes budistas, para el que no lo sea, no sé si están todavía, si están por allí, ¿no? Exacto. El Jidan es la deidad de meditación. Yo tengo que visualizarme como una deidad, o visualizar una deidad frente a mí según el tipo de práctica de que se trate. Se llama Jidan. Entonces dice, cuando trato de visualizar al Jidan, su imagen no viene a mi mente. En cambio tu rostro, amada mía, le viene espontáneamente. Ahí está muy claro, ¿no? Si yo utilizo el rostro de la amada como objeto de concentración, me va a ser muy fácil porque me va la mente hacia allá. Pero si yo trato de visualizar algo que más bien, que no me atraiga en lo más mínimo, y tengo que ir en contra de lo que me atrae, a lo mejor yo estoy pensando, supongamos, ¿no? Que yo quisiera comerme, qué sé yo, una comida que me gusta mucho, ¿no? Y estoy tratando de visualizar algo aquí. O sea, estoy viendo, lo que me atrae es pensar en aquel manjar allá y tengo hambre. Y yo estoy concentrado aquí, estoy pensando en de manera muy difícil. Una ley de sentido
que hace una reunión. Y esto tiene muchísimos ejemplos. Y es muy claro, por ejemplo, cuando pensamos en lo del rechazo y la aceptación. Por ejemplo, si yo tengo una sensación de angustia, automáticamente yo la voy a rechazar. Al rechazarla, la vuelvo más desagradable porque el dolor es sensación rechazada. Al volverse más desagradable, la voy a rechazar más. Al rechazarla más, se va a volver más desagradable. Hasta el ejemplo que vimos de la niña esta gimnasta trata de corregir lo que hace es dañar totalmente lo que está haciendo. Bien, en todo caso, el principio de la vía de transformación, eso es los tantras. Claro, los tantras externos o inferiores no son vía de transformación propiamente dicha, sino vía de purificación. Pero también es transformación porque yo transformo mi visión y percibo todo como un holograma. Entonces también es transformación. Pero no trabajo transformando las pasiones en sabiduría, sino que evito que las pasiones surjan. Ahora bien, en la vía de transformación propiamente dicha, que son los tantras superiores, por ejemplo, en los sarmapas, en la Nuttara Yoga Tantra. En los Nyingmapas hay dos tantras de esta transformación. Uno que viene siendo casi idéntico al Nuttara Yoga Tantra, que se llama Mahayoga, y otro que se llama Anu Yoga Tantra, en el cual la visualización es instantánea y no se disuelve al final. Si uno no sabe, no está familiarizado con el principio de estas enseñanzas, esto sí, perdonen los que no saben de budismo, pero por un momentico es lo que no se va a entender, pero después volvemos a lo que se entiende. Por lo general, nosotros tenemos que disolver la visualización. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y tenemos que percibirla como algo transparente, como un holograma, como algo que no es real, como algo que no es sólido, como algo que... ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a crear una nueva realidad que vamos a sentir que es tan real como esta. Y resulta que nuestro problema es que sentimos que esta realidad es absolutamente real y que existe por sí misma y en sí misma, o sea que no es vacía. El principio del Mahayana es que todo es vacío. ¿Qué significa vacío? Que no, es como un vaso vacío. Bueno, esto no muchas veces se advierte contra este ejemplo, pero para entender muy brevemente, como una comprensión preliminar, podemos decir, el vaso está vacío cuando no tiene agua, la casa está vacía cuando no tiene aquello que esperamos encontrar.